Entonces con nuestro estudio, con nuestra serie, hermanos, acerca de, el tema es la realidad del infierno. La realidad del infierno. Ahora, ¿por qué hablamos del tema de la realidad del infierno? Y lo ponemos así con esas palabras, la realidad. Porque este es un tema, hermanos, que las personas no tienen claro, o que las personas ignoran, o que quieren ignorar, o que las personas no quieren ni siquiera saber que hay un infierno. Este es un tema muy debatido. La doctrina, porque es una doctrina, la doctrina del infierno es un tema bastante debatido en todo lo que, aún en el pueblo cristiano. Muchos teólogos que hoy día ya no creen en el infierno. Hay muchas personas que ya ni siquiera hablan del infierno porque no quieren creer en el infierno. Entonces es un tema muy debatido. Además es un tema muy ofensivo y es un tema que perturba a las personas. Es un tema que ofende a las personas. Entonces hablarles de su destino final, si no vienen a la gracia de Dios, les ofende, les perturba. La gente no quiere saber de ese tema. Por eso, ¿qué ha hecho entonces muchos pastores? Han optado por no hablar del tema, ¿verdad? También, hermanos, se hacen muchos chistes alusivos al infierno, tratando de ignorar que existe. Un chiste que yo escuchaba por ahí, o una burla más bien, o una broma, era que alguien le preguntaba a un cristiano y como burlándose, y le decía, bueno, y esa reina a 90, 60, 90 va a ir al infierno, y él le decía, claro. Bueno, y esa actriz que no sé qué, porque como están en el pecado, va a ir al infierno, claro. Y esa otra también, dijo, pues yo también voy para allá porque yo no me voy a perder el hecho de estar allá con ellas. Y usted puede encontrar cualquier chiste que se hace del infierno, ¿verdad? Porque la gente quiere como evitar eso. Ahora, la realidad, hermanos, es que la Biblia nos habla claramente que tan pronto una persona muere, ahí no acaba todo. De hecho, ahí es el comienzo, amados hermanos. Nosotros vivimos 70, 80 años en esta tierra y eso no se puede comparar con la eternidad. Y la Biblia registra claramente que está establecido para los hombres, miraremos ese texto, que mueran una sola vez y después el juicio. Claramente la Biblia está en Hebreos 10, 27. Claramente la Biblia registra que el hombre muere y después de la muerte viene el juicio. Y hay un juicio de condenación eterno y hay un juicio también para vida eterna, del cual vamos a estar hablando. Entonces, hermanos, el infierno es tan real como el cielo. ¿Cuántos creen que el cielo es real? Pues el infierno es más real. Bueno, yo quiero, hermanos, en esta noche, a manera de introducción, porque es tan dispendioso este tema del infierno, y me quedé sorprendido de lo que pude investigar, que solamente quiero en esta primera noche definir términos. Vamos a definir algunos términos. De hecho, tengo 4 términos que es muy importante que los definamos para poder entender ahora sí lo que es la mecánica del infierno. El primer término que quiero que miremos esta noche, una primera definición, es la palabra Gehenna. Porque la palabra Gehenna es la palabra que se traduce infierno. Y eso es lo que quiero que miremos. Vamos a comenzar por ahí, a definir esa palabra Gehenna, porque esa palabra es la que traduce infierno. Bueno, esta palabra Gehenna es una palabra hebrea que viene de la palabra Ge, que significa valle o tierra, y viene de la combinación de Inom, que significa hijos. Entonces, Ge de Inom, y ahí viene la palabra Gehenna. Ge significa valle o tierra, Inom significa hijos. O sea que esa palabra lo que significa es el valle de Inom, o el valle de los hijos. Así, eso es lo que significa esa palabra Gehenna. En la Biblia aparece 12 veces esa palabra, y específicamente, y Cristo la menciona 11 veces, refiriéndose a esa palabra Gehenna, que traduce infierno. Bueno, ¿de dónde viene esa palabra Gehenna y qué significa el valle de Inom, o el valle de los hijos?
En primera instancia, bueno, ese es un valle que queda a las afueras de Jerusalén. Pero en primera instancia, hermanos, esta palabra se usaba para definir aquel valle donde los paganos sacrificaban al dios Moloch. Y una manera de ellos hacerlo era sacrificando a sus hijos. Hacían pasar a sus hijos por el fuego. Yo no sé de qué manera, cómo lo hacían, si era que lo prometían, pero ellos, esos paganos, esa gente idólatra, esa gente que adoraban tantos dioses, a ese valle específicamente, que se llamó el Valle de los Hijos o el Valle de Hinnom, Gehenna, a ese valle ellos hacían pactos con ese dios Moloch, y un pacto era que ellos sacrificaban a sus propios hijos, los hacían pasar por el fuego, así de que en ese valle murieron muchos niños. Entonces, uno puede pensar que al hacerlo pasar por el fuego, obviamente que en ese valle está hablando ya de fuego que comenzó a levantarse, a hacer hogueras allí, a hacer sacrificios para los niños. Es un pueblo pagano. Con el tiempo, hermanos, pues ya se dejó allí. Y luego, en segundo lugar, llegó a ser un lugar tan despreciable. Ya no sacrificaban niños allí, pero con el tiempo llegó a ser ese lugar, ese valle tan despreciable, que allí comenzaron a arrojar, hermanos, los cadáveres de los enemigos. Cuando habían esas guerras, cogían a los enemigos y allí arrojaban los cadáveres para que se pudrieran. También, cuando cogía gente muy mala, entonces los castigaban con la pena de la muerte y los arrojaban allí a que se pudrieran. Usted puede pensar lo que puede ocurrir en ese lugar. Un valle, hermanos, de hediondez, un valle putrefacto donde se está pudriendo todo. Y ahora usted entiende por qué Jesucristo habló muchas veces, lo vamos a ver mañana, algunas referencias a ese lugar. En tercer lugar, hermanos, ese valle o ese Gehenna llegó a ser un lugar para el botadero de basura. O sea, como quedaban las afueras de Jerusalén, todo Jerusalén y alrededor, ya con el tiempo lo convirtieron en un botadero de basura. Y allí llevaban todos los desechos, y allí llevaban todo lo que no servía. Y allí obviamente le metían fuego. Yo no sé si alguien ha ido a Navarro acá. Bueno, ya Navarro creo que ya no existe, o sí existe, pero no como botadero de basura. Yo nunca fui por allá, pero sí recibí los olores. Pero a veces mostraban por las cámaras, la televisión, uno podía ver, hermanos, de verdad. En todo basurero hay un humo que comienza a subir porque se quema las basuras. Obviamente usted encuentra todo tipo de animales, encuentra gusanos, encuentra hediondez, todo lo putrefacto que usted pueda ver. Entonces, Gehenna lleva a ese lugar en el tiempo de Jesús, era un botadero de basura y allí echaban lo que no servía, digamos, lo que estaba condenado a la destrucción. Eso lo podemos ver más adelante. Esta palabra entonces comenzó a coger fuerza y cuando Jesucristo menciona y dice Gehenna y se refiere a ese lugar, Jesucristo le está dando la interpretación del infierno. O sea, Gehenna llegó a significar un lugar de tormento, un lugar de oscuridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Un lugar, hermanos, de condenación. Y entonces es Cristo el que le llama a ese lugar Gehenna, que es un lugar, obviamente, pues de tormento. Y como ya dije, solamente aparece 2 veces en la Biblia, Jesucristo la menciona 11 veces. Tremendo. Bueno, entonces ese lugar se ha convertido en un lugar de castigo. Vamos a mirar, hermanos, 2 textos acá, tan siquiera Mateo 5:22. Vamos a ir tocando la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, quedará expuesto al Gehenna de fuego, expuesto al infierno de fuego. Noten que Cristo está diciendo que a ese lugar van a ir unas personas, quedan expuestos a ese sitio. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice:
y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí ven? No teman a los que matan el cuerpo, o sea, no teman a los hombres que matan el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién será ese? Dios. Hay mucha gente que es el diablo. No. El diablo no tiene autoridad en el infierno. Esa película del infierno ardiente donde mostraban al diablo y a los demonios hurgando a los otros con poco cosas ahí. Eso es mentira. El diablo, como vamos a ver estos días, antes al contrario, él y los demonios van a ser arrojados, dice la Biblia en Apocalipsis, allí ellos van a estar sufriendo, igual que los hombres que van a ser lanzados allá. Dios es el que va a estar en aquel lugar presente para ejercer su castigo. Y a ese es que se debe temer, al que puede destruir. Esa palabra destruir no lo tome como algunos que creen que es la aniquilación de las almas en ningún momento, sino que está hablando de una eternidad. Dios va a estar allí haciendo que la gente se destruya, pero nunca se van a destruir. Es una condenación eterna. Y se tema a ese que tiene el poder para atormentar a esas personas, como lo vamos a ver obviamente después. Entonces Gehenna, hermanos, se convirtió en un lugar de castigo, y Cristo es el que lo enfatiza. La Biblia lo enfatiza, y eso lo vamos a ver. Yo me quedé aterrado porque hay muchos versículos que hablan de eso, pero la Biblia también lo enfatiza de esa manera. Entonces el primer término es Gehenna. El segundo término que quiero que miremos esta noche es la palabra Sheol. Necesitamos definir. Bueno, ya tenemos ese primer término, y después vamos a comenzar a mirarlo, pero ahora vamos a mirar un segundo término, que es la palabra Sheol. En hebreo, Sheol. En griego, Hades. Es lo mismo. Sheol y Hades. Sheol en el Antiguo Testamento o en el hebreo. Hades en griego, Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos la Biblia que habla del Sheol, obviamente que estamos hablando de la parte hebrea, y Hades estamos hablando de la parte griega, pero significa lo mismo, lugar de los muertos. Hay quienes dicen, bueno, entonces eso es la tumba, el lugar de los muertos. Usted conoce una tumba, usted conoce un cementerio hoy día. Entonces, eso significa Hades, o eso significa Sheol, más o menos es lo que podemos decir que eso significa. Pero hay algo aquí, es que no siempre significa lo mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de Sheol o habla de Hades, no siempre significa el lugar de los muertos. Porque ahí es donde muchas personas se equivocan. No podemos darle un solo significado a Hades o a Sheol. O sea, lo que yo le decía estos días, cuando nosotros vamos a leer la Biblia y encontramos esa palabra Hades, tenemos que mirar el contexto, a ver a qué si se refiere al lugar de los muertos, o sea, donde ponen los cuerpos, la tumba, se refiere a un lugar diferente, en este caso a Gehenna, el infierno. Eso es lo que tenemos que mirar, porque también, y hay que tener cuidado cuando los traductores de la Biblia están poniendo allí Hades, o en el Antiguo Testamento Sheol, hay que mirar el contexto, si hablaba de la tumba, del lugar donde van los cuerpos, o si está hablando de Gehenna. Y eso, para eso tenemos que mirar pues el contexto. Entonces, a veces solo significa tumba o lugar de los muertos, como ya lo dije, pero también significa Gehenna, que es un castigo eterno o que es un tormento, y eso tenemos que mirarlo. Pero en sentido general, ¿qué significa la palabra Sheol o la palabra Hades? Lugar de abajo. Lugar de abajo. Y ahora vamos a mirar unos versículos en contraste al cielo, que el cielo siempre habla del lugar de arriba, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Las personas van a ser llevadas al Sheol. ¿Dónde es el Sheol? Abajo. Pero también dice que algunos vamos a ir al cielo. ¿Dónde es ese? Arriba. Eso es lo que plantea la palabra de Dios, es para que entendamos esa parte. No, vamos a mirar entonces algunos textos acá. Génesis 37, 35. Génesis 37, 30. Y este es, hermanos, Jacob, cuando se entera que su hijo parece ser que
Él creía que su hijo José había muerto, pues le dieron el informe equivocado, los hijos le mintieron, una mala bestia lo cogió. Y cuando él se entera de esa situación, mire lo que él dice en Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora, ¿qué es lo que yo quería resaltar acá? Que siempre que aparece la palabra Seol, habla de descender. Mire lo que él dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Seol es abajo, descenderé. Vamos a mirar ahora Deuteronomio 32, 22, ahí más adelante. Deuteronomio 32, 22, y este es el canto que está haciendo Moisés. Y en el canto que Moisés hace porque se venció a los enemigos, porque Dios les dio la victoria, miren lo que dice aquí en Deuteronomio 32, 22: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Sí ven? Y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces usted puede ver que una cosa es Seol para ir, hermanos, al lugar de la tumba, como dijo Jacob, y otra cosa es acá, que dice que descenderé y arderá hasta las profundidades del Seol. Que en el Seol hay llamas que están ardiendo. Entonces uno puede ver, hermanos, que no se le da la misma interpretación. Seol no significa lo mismo. Sí, hay algo que significa Seol y es verdadero, y es el lugar de más abajo, lo que está abajo. Sea que sea la tumba, siempre está abajo, o sea el Gehenna o el lugar de tormento siempre va a estar abajo. Más o menos es la idea que está planteando. Ahora, esto está contrastado con el cielo, que la Biblia lo presenta como un lugar arriba. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12. Estamos tratando de definir estos términos para luego entender un poco mejor. 2 Corintios, perdón, 1 Corintios, no, segunda. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 1. Y la experiencia aquí del apóstol Pablo. Y él nos da una indicación acá que nos va a ayudar. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice arrebatado, llevado, levantado, exhalado hasta el tercer cielo. ¿De cuántos cielos hay? Hay 3 cielos. Si Pablo dice que Dios lo llevó hasta el tercer cielo, es porque hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Pero siempre está hacia arriba. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ya. ¿A dónde fue llevado? Al paraíso. Ahora, note esto, hermanos, que quería resaltar. Tercer cielo y paraíso es lo mismo. ¿Vio? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, había una idea, hermanos, judía, no bíblica, pero sí una idea. Y era que el Hades tenía 2 compartimentos. Y yo me creí eso muchos años. Que el Hades tenía 2 compartimentos. Y que un lugar era, bueno, el lugar de los muertos, pero luego más abajo había 2 compartimentos. Por un lado estaba Gehenna, que era el lugar de tormento o el infierno, y por el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, cada vez que una persona muere, supuestamente todos van a la tumba, pero el espíritu o el alma de la persona iba al infierno o iba al paraíso. Y que cuando Cristo viene y resucita y muere, entonces recoge los que estaban en el paraíso y los lleva al cielo. Pero eso lo enseñan muchas iglesias, hermanos. Yo lo creí por muchos años, pero eso no es bíblico.
Porque no sé si alcance a mostrarles, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de evidencia que nos indica que solamente hay dos lugares. Obviamente todos los que morimos vamos a la tumba, el Hades o Sheol, pero el alma y el espíritu, hermanos, parten a la presencia de Dios directamente, que es el cielo o el paraíso, sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y los que mueren sin Cristo, sin haber tenido la fe, ellos van directamente al infierno o Gehenna. Eso la Biblia lo registra de esa manera. Por eso Cristo, cuando está muriendo y le dice a este ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No en el paraíso que estaba al lado de Gehenna o del infierno, sino al paraíso, al cielo, donde Pablo dice aquí, el tercer cielo, el paraíso donde está Dios. Eso lo vamos a mirar fácilmente estos días. De todas maneras, hermanos, yo quiero mostrarle que la Biblia registra que aunque todos vamos a ir a Seol o a Hades, que es la tumba, los cuerpos van a ir ahí, hermanos, pero obviamente que de ahí disparados para otro lugar. Vamos a mostrarles otro pasaje para que miremos la tercera, de Juan 5, 28. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28. Dice: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahorita más adelante voy a hablarles de eso, pero hay una resurrección para vida y hay una resurrección para muerte o para condenación. Entonces, todos vamos a ir a la tumba, obviamente, o a Sheol o a Hades, a ese primer lugar. Pero las personas de ahí, los que murieron con Cristo, disparaditos en la primera resurrección, en la segunda resurrección, y luego los otros hacia la condenación. Entonces, ya definimos Gehenna, ya definimos Sheol o Hades, y ahora vamos a definir, hermanos, en tercer lugar, la muerte segunda. Muy importante definir este término: la muerte segunda, la muerte eterna o la separación eterna. Necesitamos tener claro, ¿por qué estoy tratando de traer estos conceptos? Para luego poder entrar a definir bien lo que el Señor nos enseñó acerca del infierno. Bueno, ¿qué es la muerte segunda? No sé si usted sabía, pero la Biblia habla de la muerte segunda. La muerte, ese término muerte segunda, es para designarnos a nosotros el lugar donde van a ser enviados todos aquellos que no recibieron la vida de Cristo. La Biblia habla de esos términos, se refiere a un castigo eterno. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y vamos a tratar de mirar un poquitico qué significa esa muerte segunda. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un lago, obviamente, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque inclusive el Gehenna de que estamos hablando solamente es un estado que posteriormente tiene que ser lanzado a ese lago de fuego ya mucho más elevado, mucho más grande. Pero dice que la gente que va a ser lanzada allí, ¿qué significa que es eso? Esa es la muerte segunda. Los que serán lanzados a aquel lugar se llama la muerte segunda. Entonces viene la pregunta: si es la muerte segunda, ¿cuál es la primera muerte? ¿Sí o no? Si esa es la segunda muerte, entonces, ¿cuál es la primera muerte? Entonces ahí tenemos que ir a la Escritura y vamos a mirar unos textos acá. Vamos a comenzar Génesis capítulo 2, para nosotros descubrir qué es la primera muerte. Ya vimos que Apocalipsis habla de la muerte segunda, que iban a ser lanzados todos aquellos, pero vamos a mirar entonces
cuál es la primera muerte. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Pueden comer de todos los árboles, aún del árbol de la vida, pero no coman de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día, note las palabras de Dios, el día que coma de ese árbol, se muere. Ahora le voy a decir algo, hermanos. ¿Por qué Adán y Eva comieron de ese árbol? Porque Satanás, la serpiente astuta, les cambió la palabra y les dijo: no van a morir. Dios dice: el día que coman de ese árbol se mueren. La serpiente, Satanás, les dice: no van a morir. De esas palabras, Dios es mentiroso. Yo no sé qué le pasó a Adán y a Eva, pero recibieron las palabras de la serpiente y ellos murieron automáticamente. Físicamente no murieron. La muerte física fue una consecuencia posterior. Ellos mueren espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de la vida de Dios. La vida de Dios en ellos murió. Ellos ya no podían comunicarse con Dios porque estaban en una muerte espiritual. Y eso los llevó a tener luego la muerte natural. O sea que la muerte natural es consecuencia de la primera muerte espiritual. Pero quiero decirle algo: el mismo Satanás que le dijo a Adán y Eva: no moriréis, es el mismo diablo que le está diciendo hoy día a la gente: no hay infierno, no moriréis. Porque esa primera muerte espiritual lo va a llevar a la segunda muerte. Si mientras está en la tierra en vida no arregla el asunto con Dios, o sea, no recibe la vida de Dios, entonces esa persona va a recibir la segunda muerte. Y Satanás, así como le dijo a Adán y a Eva: no morirán, también hoy día a los que ya están en muerte espiritual le sigue diciendo: no va a morir la segunda muerte. O sea, no hay condenación eterna, no hay infierno. Eso es mentira. El mismo Satanás está haciendo la misma operación. Y el mismo hombre está cayendo en la misma desgracia, porque está creyendo a esa mentira. Ahora, con la muerte de Satanás, y un texto muy conocido, pero hay que leerlo otra vez. Vamos a mirar Romanos 5:12. Perdón, con la muerte espiritual de Adán. Porque Satanás le introduce la muerte. Y vamos a ver de qué manera. Romanos 5:12. Adán muere espiritualmente porque Adán pecó. El pecado entró en Adán y Adán muere espiritualmente, y eso hace que él vaya a ir a morir posteriormente naturalmente, pero luego está expuesto a la segunda muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí, hermano, ningún hombre puede excusarse de decir: eso fue Adán, porque la Biblia nos está presentando que Adán fue nuestro representante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿no? El pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Yo no estaba, ninguno de nosotros estaba, pero ¿cómo entró en el mundo? Cuando llegamos a este mundo ya el pecado estaba. ¿Por qué? Porque entró en el mundo por un hombre. O sea que el pecado entró por Adán, y Adán lo transfiere a toda la raza humana. Anoche mirábamos nosotros una clase y hacíamos preguntas, y una pregunta era: ¿y qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran procreado antes de pecar? Obviamente que ese niño hubiera nacido sin pecado, ¿sí o no? Por eso se cree que cuando el Señor le prohíbe a Adán y Eva que coma de ese fruto, se cree que eso fue rapidito, no demoró mucho.
porque el mandato era que Adán y Eva se multiplicaran. Pero Adán y Eva comieron, cayeron en pecado, ellos dos, solamente porque la Biblia registra que fueron los dos, pero no tenían hijos. Así que después, cuando son expulsados del huerto, la Biblia registra que a los dos esa pareja se expulsó. Y fuera del huerto es que tienen a Caín y luego tienen a Abel. Y ya nacieron en pecado, porque el pecado entró en ellos y de ahí pasó a toda la humanidad. Por eso Romanos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Note, el pecado trajo la muerte espiritual. Ahora dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien se levanta a decir hoy día que no, que el hombre nace inocente. Bueno, si nace inocente, ¿por qué muere? Porque muere físicamente. O sea, toda persona que muera físicamente es porque tiene una muerte espiritual. O sea, la muerte espiritual es lo que conduce a la muerte física. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y por eso en nosotros entró el germen de la muerte natural. Obviamente que ahora tenemos la vida. Y por eso tenemos la promesa de resurrección. Amén. Para tener una vida eterna. Ahora la Biblia sigue hablando, hermanos. Y ustedes después lo buscan, no voy a ir allá, pero Ezequiel 18:4, muy claro, dice que las almas son mías, dice Dios, pero el alma que pecare, esa morirá. A partir de ahí el Señor comenzó a decir, toda alma que peque morirá, y el asunto es que todos pecamos. Todo mundo, hermano, no hay uno que no peque, todo hombre peca, y por eso tiene arraigada la muerte. Y ya que estamos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, o las consecuencias del pecado son la muerte, o los resultados del pecado son la muerte. Entonces, cuando vamos nosotros, y estamos hablando de la segunda muerte, y ¿por qué la segunda muerte? ¿Cuál fue la primera muerte? Bueno, la primera muerte entonces fue la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es la que lleva a las personas a la segunda muerte si no resuelven el asunto. Vamos a mirar un momentico Efesios 2:1, muy conocido, pero vamos a mirarlo esta noche. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos pensar, la muerte es por los pecados, por los delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Pero cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la primera muerte es la muerte espiritual. Dios se separa del hombre. El hombre no tiene vida de Dios. Mire, hermanos, el hombre quedó obviamente con dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y por el hombre haber sido creado a imagen y semejanza, en él quedó parte del carácter de Dios, de algunos atributos de Dios, solamente que quedaron manchados, quedaron deteriorados. Por eso muchas personas hoy día pueden hacer el bien, pero hay un detalle que ellos no pueden hacer en esa muerte espiritual. Ellos no pueden tener comunión con Dios, no pueden tener relación con Dios, porque ellos tienen un estado de muerte debido al pecado. Por eso dice Efesios 2:1, Cristo nos dio vida a nosotros. Él tuvo que venir y darnos la vida espiritual a través de su muerte en la cruz, a través de todo el sacrificio que Él hizo. Vino y nos dio vida a nosotros. Entonces todos los que tenemos la vida espiritual nos vamos a librar de la segunda muerte. O sea que mientras estemos nosotros en esta tierra y todas las personas están muertos espiritualmente, le voy a mostrar cómo Jesucristo, no era antes, pero cómo Jesucristo dijo que la gente estaba muerta. ¿Se acuerda que Jesucristo le dijo a uno que me siguiera? ¿Y él qué le dijo? Déjeme, yo entierro primero a mi Padre. ¿Cómo le contesta el Señor? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Jesús habló de dos clases de muerte, que es una sola obviamente, pero habló de dos tipos de muertes ahí. Le dice a ese que le iba a seguir, bueno, ¿usted qué hace yéndose para allá? Deje que los muertos, ¿quiénes son los muertos? Su familia. Ellos están muertos espiritualmente, pues deje que esos muertos entierren a sus muertos físicos.
Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo ve el Señor a la gente? Muertos espiritualmente. Tienen vida natural, obviamente. Y con esa vida natural pueden hacer muchas cosas. Pero ellos tienen una muerte espiritual. Y por eso el Señor dice, son muertos. Una canción por ahí una vez decía, muertos andantes. Entonces, esos muertos espiritualmente van a enterrar a sus muertos. El asunto es que nosotros ya no tenemos la muerte espiritual, porque tenemos la vida, porque Él nos dio vida a nosotros, amén. Él nos dio vida a nosotros. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a morir físicamente. Obviamente que vamos a morir físicamente, pero se nos promete una resurrección. Entonces, hermanos, esta muerte espiritual llevó a la muerte natural, sería entonces la primera muerte. Y ahora entendemos por qué la Biblia habla de la segunda muerte. Entonces vuelvo y le explico. Todos nacemos en pecado. Todos los hombres nacemos con pecado. Todos los hombres nacemos muertos espiritualmente. Tenemos esa primera muerte que nos va a llevar a la muerte natural. Esa es la primera muerte, la tenemos. Pero en el transcurso de la vida, mientras el Evangelio se predique y hayan personas que crean el Evangelio, son resucitados, reciben la vida de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona recibe el Evangelio, cuando una persona recibe a Cristo por la fe en su corazón, o cuando una persona es renacida, es regenerada, nació de nuevo, esa persona muere, pero ella resucita y ella va al paraíso con Dios y ella no se va a exponer a la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno. Pero si una persona nace muerta espiritualmente, está muerta espiritualmente, se le habla del Evangelio, se le habla de Cristo, lo rechaza, no recibe la vida, esa persona tarde que temprano va a morir naturalmente. Luego ya va a resucitar, pero ¿qué pasa? Claro, inmediatamente va a ir al infierno, pero aún en el juicio final va a recibir la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna. O sea, después del veredicto, después de que el Señor dé un juicio, se lanzará al lago de fuego eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque ella no recibió la primera vida. Entonces, por no recibir esa vida espiritual, no puede tener la vida eterna. Entonces lo que va a tener es la condenación eterna, lo que va a tener es la muerte eterna. Y hay, hermanos, que usted y yo nos urge predicar el Evangelio, porque la gente va al infierno. Si nosotros no les hablamos esta palabra, si nosotros no les hablamos el Evangelio, esa gente va a ir al infierno. Y se hace urgente para nosotros hablarles a ellos. Y en cuarto lugar, voy a hablar de la primera resurrección, porque la Biblia nos habla claramente de esa primera resurrección. Apocalipsis 26. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Note lo que está diciendo. Bienaventurado, bienaventurado y santo. Obviamente le habla a la iglesia. El que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es esa primera resurrección? Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo una y otra vez dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez volviendo a Efesios 2:1, y Él os dio vida. Entonces, la primera resurrección es esa resurrección espiritual. ¿Usted ha leído la historia del Valle de los Huesos Secos? Aquí yo una vez la prediqué. Ezequiel 47. Y habla de ese valle, de un ejército que había allí, pero cada uno, los huesos estaban solamente.
Y luego uno ve cómo el profeta comienza a profetizar y dice que los huesos se juntaron. Y luego comenzó a salirle tendones como para ir amarrando los huesos. Y luego le salió carnecita. Y se pararon y luego sopló el hálito de vida. Y entonces ellos vivieron. Y hermanos, está representando algo parecido a lo que es la primera resurrección. La primera resurrección para nosotros es esa vida espiritual. El Señor nos dio aliento de vida. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida cuando Cristo en esa cruz estaba muriendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y usted tuvo la fe y yo tuve la fe por la gracia de Dios. Ahí recibimos la vida y fue la primera resurrección. Él nos resucitó, hermanos. Y por habernos resucitado, entonces dice Apocalipsis, donde estamos, 26, bienaventurado y santo, somos bienaventurados, somos santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Ya tenemos parte en la primera resurrección. Mire, la segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? El infierno. ¿Qué es la segunda muerte? Gehenna. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Reinaremos con Él. Entonces, esa primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento. Cristo libró al creyente, hermanos, de la segunda muerte, porque nos dio la resurrección de vida. Y eso es lo que queremos hablar. Yo solamente estoy tratando de traerle, dije en esta noche, una pequeña introducción, pero el Señor nos libró de la realidad del infierno. Les pido que vengan mañana, porque mañana yo voy a hablar, hermanos, de los horrores del infierno. Yo quería dejar esto claro, pero quiero mostrarle lo que la Biblia registra, cómo Dios operó y cómo hizo para liberarnos. Quiero adelantarme a algo que quería decirles, pero mire, en esa cruz, cuando Cristo está muriendo, Cristo está viviendo los horrores del infierno, los tormentos. ¿Para qué es el infierno? Porque el Señor tiene que, siendo un Dios de amor y siendo un Dios justo, Él tiene, hermanos, que ejecutar un juicio correctamente. Muchas personas creen que porque Dios es un Dios de amor, entonces no puede por qué tener un infierno. Si Él es un Dios de amor, déjeme decirle, Él es un Dios justo y tiene que hacer un juicio justo. Y el juicio es, ya lo he decretado, porque Él no puede mentir. El alma que pecare morirá. Eso está establecido. La gente dice, pero no puede ser, porque es que el hombre pecó en el tiempo, y entonces, ¿cómo me van a hablar de un infierno eterno? Si el hombre pecó en el tiempo, y ponen ejemplo, si aquí hay un hombre que mata a un niño o viola a un niño, lo llevan a la cárcel, él lo hizo en el tiempo, así que él va a pagar en el tiempo la condena más alta. Si nosotros pecamos en el tiempo también, 70, 80 años que vivimos, ¿cómo va a castigarnos ahora toda la eternidad? Que la gente no entiende, hermanos. Es la ofensa que se le hizo a ese Dios. Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Y nosotros ofendimos a ese Dios eterno. Y por haber ofendido al Dios eterno, el castigo debe ser eterno. Porque ofendimos a un Dios eterno. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, y yo no sé si alcance a mirar todas las citas, cuántos de nosotros pedimos justicia? Yo soy uno que pido justicia. Cuando yo veo que violan a un niño, yo pido justicia. Cuando yo veo hermanos que se burlan el gobierno, los que hacen trampas, roban el dinero, pues esos de la FARC, lo único que hacen es acabar con este país. Hermano, yo pido justicia.
Y estoy seguro, porque así lo enseña la Biblia también, que no todas las personas van a pagar los delitos aquí en la tierra. Hay una cantidad de personas que han obrado mal y nunca se les condenó, nunca pagaron nada en la tierra. Si alcanzo el viernes voy a hablar que les espera un lugar reservado. Aquel día, el día del juicio, el Señor va a tener, y allí Él va a mostrar a quién fue que ofendieron. Y sobre todo, el pecado más grande, más horrendo, rechazaron a ese Cristo de la cruz. Porque cuando Cristo está muriendo en la cruz, hermano, y esto es fuerte, esto quebrantó mi corazón. Voy a hablar de mí, Orlando, todos sus pecados cometidos y aún los que pueda cometer, de ofender a mi Dios, creador de mi vida, y a mi Salvador, y al precioso Espíritu Santo, que lo ofendo todos los días porque muchas veces ni me dejo guiar. Yo merecía el infierno, merecía el castigo eterno, hermanos, eternamente por haber ofendido a un Dios eterno. Pero en esa cruz, Cristo, cuando estaba muriendo por mi condena eterna, por los pecados de la iglesia que eran eternos, estaba muriendo. Así de que el infierno Cristo lo sufrió en esa cruz. Fue en esa cruz que Cristo sufrió el infierno. El juicio de Dios llegó sobre Cristo cuando estaba en esa cruz. Nosotros pensamos, y eso que no he hablado todavía de los horrores del infierno, pero cuando comencemos a ver cómo aquella gente va a sufrir en el infierno los horrores, déjeme decirle que tú como cristiano y yo como cristiano vamos a sufrir la misma crueldad de esas personas allá. Los horrores del infierno. Pero no los vamos a sufrir porque Cristo en la cruz lo sufrió por nosotros. Ahora yo sí quiero que miremos estos textos para que usted entienda un poquito. Isaías 53. ¿De qué nos libró? No tenemos, ya no vamos a la muerte segunda porque tenemos la primera resurrección. Vamos a ver Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero Jehová cargó en él esos descarrios, esos apartamientos nuestros. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Mira, hermanos, esto es tan fuerte que precisamente las personas, el castigo en el infierno va a ser pagar por sus propios pecados, lo que quiere decir que Cristo no pagó por ellos. Y lo que tenemos que entender nosotros es que si no vamos a ir al infierno es porque Cristo se convirtió en nuestro sustituto, que Él pagó por mí. Mire lo que dice, el Padre cargó sobre Él nuestros pecados. Ahora versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, fue la voluntad de Dios que Cristo muriera en la cruz. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto es muy precioso, el Padre quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo llevaba nuestras iniquidades. Versículo 12, por tanto yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y dado por los transgresores. Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz y eso fue lo que nos libró a nosotros del infierno. Solamente eso. La muerte de Cristo por nosotros, como dice aquí, Él murió por mí, se entregó a sí mismo por mí. Entender que Él murió por mí es entender que Él en esa cruz pagó mi infierno, pagó mi condena eterna. Pues todavía no sabe cuál es la condena porque todavía no hemos hablado específicamente del infierno, mañana hablaré de eso. Ahora entendemos mucho mejor a Romanos 8:1.
Muchas veces decimos el versículo, lo tenemos de memoria, hasta lo cantamos, pero muchas veces no alcanzamos a conocer los alcances de este texto. Dice el versículo 1, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara quiénes son ellos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya Cristo recibió la condenación. Cristo recibió la condenación en esa cruz por nosotros, por eso no hay ninguna condenación. ¿A quiénes? A los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que estamos en Cristo Jesús? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos está guiando, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. O sea, un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le está guiando día a día. Está en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en una iglesia, ni siquiera para los que están en una doctrina, o para los que tienen un conocimiento teológico. No tiene nada que ver con eso. Es para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estar en Cristo Jesús es estar libre de la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llevó mi condenación, llevó mi infierno. Y quiero terminar con Juan 3:16. Juan 3:16. ¿De qué me libró el Señor? ¿Cuál fue el infierno? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya están perdidos, pero todo aquel que pueda creer en Cristo no se va a perder. Nosotros nacimos perdidos, por eso la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando se encuentra al hijo pródigo, le dice el papá: mi hijo se había perdido y era muerto. Perdido y muerto es lo mismo. Muerto, perdido. Dice que Cristo vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Habla del infierno, mas tenga vida eterna. Habla de la resurrección, primera resurrección que nos libra de la segunda muerte, del infierno. Porque, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, obviamente el mundo creyente, sino para que el mundo sea salvo por Él. No puede hablar del mundo todas las personas, porque entonces todos serían salvos y nadie iría al infierno. ¿Y para qué entonces infierno? No está hablando de un mundo de creyentes, porque el mismo texto dice: para que todo aquel que en Él crea. Él muere por el mundo para que todo aquel que en Él crea, y ahí lo reduce. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar a los suyos. No quiere condenarlos. ¿Sabe qué es una condena? Condenación eterna. Cuando alguien le da el juicio, el veredicto, dice: es condenado a cadena perpetua. Bueno, vamos a hablar del infierno y vamos a hablar, hermanos, que eso es una cárcel donde no hay forma de salir. Hay una condena eterna. Está hablando del infierno porque dice la condena eterna. No vino a condenar, con una condena eterna, un veredicto dado ya, sino para que el mundo creyente, arriba dice todo aquel que en Él crea, sino para que el mundo creyente sea salvo por Él. Ahora mire el 18, el que en Él cree no es condenado. Entonces lo libra del infierno, nos libra de esa condena. El que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos han creído en Cristo, hermanos? Usted no es condenado. Los creyentes no somos condenados. Ya no somos condenados. ¿Por qué? Porque creímos. Pero mucha gente: ¡ay, yo creí! Pero es que eso no es creer. ¿En qué? Creer que en esa cruz Jesucristo recibió el castigo de mi infierno. Creer que en esa cruz Jesucristo pagó mi condena. Creer que en esa cruz Jesucristo murió por mis pecados. Creer que en esa cruz todo lo que yo ofendí a mi Dios, Cristo lo pagó. Esa es. Y Él me libró de esa condena. Por eso, el que en Él cree no es condenado. Porque ha creído, hermanos, dice, en esa cruz. Ha creído que Cristo lo libró.
Pero el pero está ahí. El que no cree ya ha sido condenado. Todos los que se burlan del infierno ya han sido condenados, ya están condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, pero solamente los que creen, hermano, son libres de la condenación, son libres del infierno. Solamente aquellos que creen son libres del infierno. No es estar en una iglesia, es haber creído que Cristo en esa cruz murió por mí, que Cristo en esa cruz pagó mi condena eterna. ¿Y cuál es la condena eterna? Yo mañana le voy a hablar de cuál es la condena eterna y le voy a decir los parámetros de esa condena. Pues solamente quería mostrarles un poquito así para hablarles de estas 4 cosas, definiendo estos términos, que era muy importante. Definimos qué es Gehenna, definimos qué es Sheol, definimos qué es la muerte segunda y definimos también qué es la primera resurrección, el nuevo nacimiento. Amén. Nacimos de nuevo por la gracia de Dios. Y por eso somos libres de la realidad del infierno. No vamos a parar en ese lugar, porque para nosotros hay otro lugar, se llama el cielo, la presencia de Dios. Alguien me preguntará, ay, o sea que en el infierno no va a estar Dios. Sí va a estar, obviamente, pero va a estar diferente, condenándoles, juiciándoles, castigándoles, juzgándoles. Y con nosotros, ¿cómo va a estar? En amor, en gozo, con Él, disfrutando de su gloria y de sus tremendas y ricas bendiciones que son eternas. Amén. Qué precioso. Dejemos ahí por esta noche, mañana continuamos. Pase de pie, por favor.